Buenas, profesor y compañeros. Nosotros pues le vamos a hablar sobre todos los cortes asignados a la asignación de Ingeniería de Software 2 para nuestro sistema que es Sysfarma. A continuación, mi compañero le va a hablar sobre el corte 1. Bueno, profesor, como decía mi compañero, nuestro tema dice que es el análisis y diseño de un sistema de gestión de ventas e inventario para farmacias. Los integrantes son José Manuel Dubón Monge, mi persona, Kevin Israel Treminio Lobo y Jorge Luis Sosa Valle. Vamos a hablar, somos del grupo 4TN1 y procedemos a hablar, ¿verdad? Trataremos de El contenido dice que en el corte 1 vamos a ver la verificación de los requerimientos. En el corte 2 se habla acerca de las pruebas, métricas y el mantenimiento del software. En el corte número 3 se va a hablar de la gestión de riesgo en el software. Y en el corte número 4 de la gestión de la calidad del software. Empezamos con el corte número 1. Acá tenemos el modelado BPMN del proceso, cómo se realizaba el proceso de compras de productos farmacéuticos en la mayoría de las farmacias. Dice que primero entra un vendedor, en la sección del vendedor entra un cliente y el vendedor ingresa el producto, se evalúa un condicional si la persona es un cliente, si no lo es, ¿verdad? Se agrega el nuevo cliente y posterior, ¿verdad? Se le asocia al cliente ese pedido. Se genera una factura de compra y esa factura de compra, que es un documento, ¿verdad? Pasa a lo que es caja. En caja se realiza la cancelación de la compra y pasa a lo que es el despacho. Se prepara el pedido del cliente, se revisa el pedido nuevamente y posteriormente se hace una entrega del pedido al cliente. Así finaliza, ¿verdad? Un proceso de compra de un producto en la mayoría de las farmacias. En esta parte también teníamos lo que es la verificación de los requerimientos y las restricciones. En el caso de los requisitos específicos, ¿verdad? Tenemos que en las interfaces de usuario, hasta este momento, ¿verdad? Las tenemos, ese requisito está cumplido. Y en el caso de las interfaces del software no es necesario, por lo que no tenemos software externo asociado a nuestro proyecto, y en el caso de las interfaces de hardware tampoco, ¿verdad? Las interfaces de comunicación, cumplido también. Entre las funciones, la audición está cumplida. La administración del sistema a través de gestión como los que también se encuentra cumplido. Seguir con la acción, en el caso de los requisitos de rendimiento, las especificaciones de la computadora, esto va a ir en dependencia, ¿verdad? Claramente, de la magnitud del proyecto. Para este proyecto se prevé que tiene que tener una computadora, ¿verdad? Un mínimo de 4 GB de RAM, con 300 GB de disco duro para un buen funcionamiento, ¿verdad? Del software, y obviamente conexión a Internet. Para las restricciones del diseño, teníamos, ¿verdad? El lenguaje de programación cumplido, ¿verdad? Porque se hizo a través de el lenguaje de programación Java, usando el IDE de desarrollo NetBeans. Y en el caso de la seguridad, no está cumplido en su totalidad y las políticas de regulación tampoco. Otros requisitos, como es la propiedad intelectual, tampoco está cumplido. En el caso del código, tenemos que un registro de un nuevo proveedor está cumplido, el registro de un nuevo cliente está cumplido, una orden, una evolución de una venta. La compra no se encuentra cumplida, ¿verdad? En el programa, debido a que tuvimos problemas, ¿verdad? Con lo que era los documentos y poder imprimir ciertas los de simples y comunales en las normas de actividad. Sentencia simple 38, la verificación en el corte 1 y procedemos a que es según esta verificación de la consecuencia, considera el Estado con la relación de cumplimiento de los Estados coinciden con la se está
la validación de datos de validaciones de funcionalidad y datos de entrada están funcionando correctamente. Bueno, a continuación tenemos, ¿verdad?, lo que es el corte número 2, que habla acerca de las pruebas, las métricas y el mantenimiento del software. Por lo cual va a quedar mi compañero explicando esa parte. Ok. En el corte número 2, pues se habla en manera general sobre las pruebas para el software, las que son las pruebas de calidad, las métricas y el mantenimiento a este mismo. Ok, en primero se tiene una tabla que es como una visualización general del sistema y de qué podemos encontrar actualmente en el mercado. Ok, ¿cuál es el propósito de nuestro sistema? Pues facilitar el manejo interno de ventas de un negocio. O sea, poder agilizar y fomentar de manera más rápida cómo se mueve un negocio internamente, ayudando pues a lo que son a los clientes a ser atendidos más rápidos y al personal de venta a que puedan hacer sus gestiones mucho más rápido. También ayuda al negocio a lo que es una gestión del inventario, para poder tener un mejor control, que no haya fugas fantasmas ni nada de esos problemas que es muy, muy común en negocios que pues no se lleva un control así. Ok, ¿cuáles son las expectativas del usuario? Ok, mejora de control y agilización en las ventas, como lo mencioné. Menor tiempo de atención al cliente. Productividad interna, control de inventario, control de proveedores y de clientes del negocio. Esto es muy importante también, así se lleva un control de todos los clientes y de los proveedores que están asociados al negocio, pues. Y un manejo más detallado de las ventas. Por ejemplo, si el negocio quiere ver ventas de hace 2 años, de 3 años atrás, en algún momento que nunca se sabe, pues, cuándo se puede llegar a necesitar. Y que podemos encontrar algo parecido en el mercado actual. Pues un programa que es un poco más generalizado, pero que sí también funciona eso, es SICAR 4.0. Ok, las pruebas. Primero comenzamos con las pruebas. La prueba de caja negra. Aquí utilizamos lo que es la interfaz de inicio de sesión. Utilizamos varios tipos de entrada para obtener distintos tipos de salida, o pues los esperados pues y los que obtuvimos realmente. En el primer caso, como se puede ver, eh, como entradas controlables tuvimos que pues el usuario se ingresó correctamente y la contraseña también se ingresó correctamente. ¿Qué salida esperamos? Que inicie sesión. Entonces la salida obtenida, sesión iniciada. Entonces el resultado fue correcto. El segundo caso, el usuario fue correcto y la contraseña incorrecta. Entonces la salida esperada fue el usuario contraseña incorrecta y la salida obtenida igualmente. Así que también está correcto. En el tercer caso, eh, la contraseña, perdón, el usuario se ingresó incorrectamente y la contraseña correctamente. Entonces, de salida esperada se obtuvo pues que el usuario incorrectamente y la salida obtenida pues también incorrecta. Entonces, por lo tanto, el resultado está correcto. Y así sucesivamente. Ahorita les voy a mostrar unas capturas de pantalla sobre esto, cada uno de estos casos para que se puedan visualizar mejor. Este es el caso 1. Por ejemplo, se ingresó el usuario correctamente y la contraseña correctamente. Entonces nos dieron un cuadro de bienvenida. Entonces, en ese caso está correcto. En el caso 2, se ingresó un usuario correcto y una contraseña incorrecta. Entonces, esperamos que nos tire un mensaje pues como de que se obtuvo un usuario o una contraseña incorrecta. Y la salida obtenida pues también. Así fue. Entonces el resultado fue correcto. En el caso número 3, el usuario se ingresó incorrectamente y la contraseña correctamente. Entonces, ¿qué salida esperamos? Que nos tire un mensaje de usuario contraseña incorrecta. ¿Y cuál es qué salida tuvimos? Usuario contraseña incorrecta. Por lo tanto, el resultado está correcto. En el caso 4, se ingresó un usuario incorrecto y una contraseña incorrecta. ¿Qué salida esperamos? Que nos tire un mensaje de usuario o contraseña incorrecta. ¿Y qué salida obtuvimos? Pues esa misma, usuario o contraseña incorrecta. Por lo tanto, el resultado está correcto.
El caso 5. Obtuvimos en las entradas, perdón, controlables que no se ingresara ningún atributo en sus dos campos, o sea, ningún atributo en usuario y tampoco en contraseña. ¿Qué salida esperamos? Que pues nos tira un mensaje de que se debe, perdón, de usuario o contraseña incorrecta. ¿Y qué salida obtuvimos? Pues algo muy parecido, que debe ingresar sus datos, pues entonces está correcto porque no nos deja entrar al sistema. Entonces, en este caso, hicimos esta prueba con un usuario que estuvo deshabilitado. Por ejemplo, creamos un usuario y pues lo pusimos en que está deshabilitado, pues. Algún empleado que se le haya dado de baja, pues, del negocio. Entonces, se le deshabilita su usuario. Entonces, ingresamos eso, usuario deshabilitado. Se ingresa la contraseña pues correctamente de ese usuario deshabilitado. ¿Y qué salida esperamos? Que nos tire un mensaje que el usuario está deshabilitado. ¿Y qué salida obtuvimos? Que el usuario está deshabilitado. Entonces, por lo tanto, el resultado está correcto. Y por último, a ese mismo usuario deshabilitado le ingresamos una contraseña incorrecta, pues. Entonces, ¿qué salida esperamos? Que el usuario nos tire un mensaje, perdón, de que el usuario está deshabilitado. ¿Y qué salida obtuvimos? Esa misma. Entonces, el resultado está correcto. A continuación, pues, la otra prueba de caja negra, pero esta vez para la interfaz de gestión de clientes. En este caso, las capturas de pantalla de cada uno de los distintos casos de esta tabla los podrá encontrar en el documento del proyecto final de Ingeniería de Software 2 que le juntaremos pues a la entrega del proyecto, pues para que las diapositivas no nos salieran tan largas y pues se pudiera llegar a tener un mejor entendimiento. Entonces ahí lo puede visualizar más detalladamente, profesor. Ok. En el primer caso de gestión de clientes, ingresamos todos los datos del cliente. Su nombre, su apellido, su número de identificación, su número de teléfono, su correo electrónico y su dirección. Entonces, ¿qué salida esperamos? Que el cliente sea registrado correctamente. ¿Y qué salida obtuvimos? Esa misma. Por lo tanto, el resultado es correcto. En el segundo caso, se registraron todos los datos del cliente, exceptuando su nombre. Entonces, ahí nos debería tirar un error. ¿Y qué salida esperamos? Que pues debe ingresar el nombre del cliente. ¿Y qué salida obtuvimos? Pues que debe ingresar el nombre del cliente. Está validado por esa parte, pues. Entonces, el resultado ahí es correcto. En el tercer caso, el, el- registramos todos los datos pues, del cliente, exceptuando su apellido. En este caso nos debería de tirar un error, pero obtuvimos una salida de que el cliente se registró correctamente. Entonces, esa parte es algo pues que tenemos que corregir en el sistema y pues por lo tanto para el tiempo que hicimos esta prueba, pues el resultado fue incorrecto. En el cuarto caso, se ingresó un nombre de un cliente con datos alfanuméricos, o sea, usando números o signos, y pues eso no puede ser. Entonces, en esa parte está validado el sistema. Entonces, en la salida esperada, pues solo se admite texto, porque inmediatamente se llega a escribir un número o un signo, el sistema le va a tirar una ventanita emergente que solo se admite texto en ese campo. Entonces, esa misma salida obtuvimos y el resultado en ese caso fue correcto. Y igualmente hicimos es casi el mismo caso, pero para el apellido. Ingresamos un apellido con datos alfanuméricos y pues inmediatamente nos dieron una ventanita emergente que dice que solo se admite texto. Y el resultado ahí es correcto. En el siguiente caso, se ingresaron todos los datos y en el correo electrónico se ingresó pues cualquier palabra, o sea, no está así como el @yahoo.com, @gmail, pues esa parte no se ingresó así. Y entonces, ¿qué salida esperamos? Pues que el email esté incorrecto. ¿Qué salida obtuvimos? Pues email incorrecto. Entonces el resultado es correcto. Y en el siguiente caso, que es el último, ingresamos todos los datos excepto su teléfono. Y pues en esta parte esperamos una salida de que el usuario se haya registrado correctamente, porque pues un cliente puede
proveer su número de teléfono o no. O sea, no hay ningún problema en esa parte. Pero ¿qué salió tuvimos? Que nos tiene un error de que debe ingresar el teléfono del cliente. Pues en esta parte es algo que también tenemos que corregir y pues el resultado fue incorrecto. Ok, para la prueba de caja blanca utilizamos, pues como usted profesor nos dijo, un código al más corto y al más largo que ha tenido nuestro sistema. Y para estas pruebas hay distintas formas de hacer la prueba de caja blanca, pero nosotros nos fuimos por la prueba del camino básico. Entonces, que lo que hace que pues, calcula la complejidad ciclomática y en base a esto define el número de caminos que puede tener pues, un código. Entonces, en el primer caso, cada uno de los nodos está representado con un número rojo, ahí lo puede ver en el código, con un número rojo cada uno de los nodos. Entonces, el primer nodo es en donde se compara pues, que si la variable A, que en este caso es booleana, es verdadera, entonces va a entrar a ese método. Entonces, y si no, pues va a irse al siguiente método. Y en los nodos podemos ver que está el nodo inicial que pasa al nodo 1, que en este caso es donde se compara la variable. Si es verdadero, pasa a la función, o sea, al nodo 2. Y desde luego pasa al nodo 3 y finaliza. Pero está la opción también de que del nodo 1 sea falso la variable y pase directamente al nodo 3 y luego finalice. Eso, ¿cómo calculamos la complejidad ciclomática? En este caso, para obtener pues la cantidad de caminos posibles que puede tener el código. La complejidad ciclomática se obtiene el número de aristas menos los nodos más 2. Ese 2 es una constante que no se mueve. Entonces, el número de aristas en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 aristas, que son las flechitas, menos la cantidad de nodos, incluyendo los nodos de inicio y de fin, que son en total 5 nodos, y más la constante 2, el resultado fue 2. Entonces, tenemos más abajo la tablita de pues el número de los caminos, o sea, la numeración de cada camino, y los, los caminos en cada nodo, pues, del nodo 1, nodo 2, nodo 3 y finaliza. O puede ser también el siguiente camino que puede ser del nodo 1 al nodo 3 y luego finaliza. Ahora en el código largo utilizamos el método pues, del botón de ingresar a la sesión. Este sí es algo un poco largo. E igualmente, cada uno de los nodos lo va a ver en números rojos en el código. En este caso tenemos 14 nodos que contabilizamos y a continuación va a ver el gráfico de flujo. Ok. El nodo final pues puede ser el nodo 14, ahí como se quiera ver. Ok. El nodo inicial pasa al nodo 1. Permítame. Para tener el código a mano aquí. Okay. El código inicial pasa al nodo 1. De este código inicial es el try catch. Si el programa no se llega a quebrar, pues pasa al nodo 2. Si el código se llega a crashear, pasa directamente al catch y en este caso pues nos va a tirar un mensaje. Pues el programa se nos va a quebrar. Entonces, pero pues, esperamos que no se nos llegue a quebrar, ¿verdad? Que todo está funcionando bien, entonces pasamos al nodo número 2. Ok, en el nodo número 2 entra a un if, pero en este if se está haciendo una comparación de dos variables con la unión de el i. Entonces, tiene que ser verdadera la primera variable y tiene que ser verdadera la segunda variable para poder entrar a la función que le corresponde en caso de ser verdadero. Ok, en el gráfico podemos ver de que en caso de que la primera variable, que en este caso es el nodo número 2, sea verdadera,
pasa al nodo número 3, que el nodo número 3 es la variable número 2. Entonces, ahí lo pueden ver. Si la variable 2 y la 3 es verdadera, entonces se cumple esa condición y pasa al nodo 4, que es la función en la que entra el diff. Entonces, ese es el nodo 4. Pero, ok, regresemos al if y va a ver que en caso de que el nodo número 2, que en este caso es la variable número 1, sea falsa, no va a tener por qué pasar al número 3 porque es una condición y. Entonces, se sale del if y pasa directamente al nodo número 13, si no me equivoco, es. A ver. Sí, el nodo número 13. Pero en caso de que la primera variable se cumpla, pasa a la variable a la número 2, que en este caso es el nodo número 3, pero si esta variable número 2 no se llega a cumplir, también se sale del condicional y se va al nodo número 13, que en este caso es el else, que la función dentro del else, perdón. Pero tomando el mejor de los casos y todo esto las dos variables sean verdaderas, pues pasamos al nodo número 4. Del nodo número 4, pues entra a otro condicional luego y dentro de este condicional se compara una variable que si esta variable es mayor que 0, entonces si esto se cumple, entonces pasa al nodo número 6, que en este caso pues es la función en la que entra dentro de ese condicional. Pero, y en caso de no ser verdadero, o sea, que sea falso, pasa al nodo número 12, que el nodo número 12 es, pues, la función dentro del else que corresponde a esta condicional. Ok, luego pasamos al siguiente nodo, tomando el mejor de los casos, ¿verdad? Del número 6 pasamos al nodo número 7, que este es otro condicional. Dentro de ese condicional se compara otra variable, que si estamos diciendo de que si está habilitado, pues, o sea, que si se cumple, que aunque esté habilitado, entonces entra a la función que en este caso es el nodo número 8. Y en caso de no ser verdadero, o sea falso, pasa directamente al nodo número 11, que es la función dentro del else, y pues luego del nodo número 11 pasa al final, pues ahí termina ese método. Pero en caso de ser verdadero, tomando siempre el mejor de los casos, ¿verdad? Pasamos al nodo número 8. Luego del número 8 pasa al nodo número 9, que en este caso es otro condicional. Ok, y en caso de ser verdadero, pues pasa al nodo número 10. Y luego del nodo número 10, aquí pues no tiene un else, por decirlo así, este condicional. O sea, solo necesitamos saber si es verdadero, pues, o no, y si no, pues que continúe su camino. Por eso en el gráfico no va a haber de que está la parte de que sea verdadera o sea falsa. No solo necesitamos, pues, si es verdadero. Si no, pues se sale directamente del método. Y pasa directamente si es verdadero, pues, pasa al nodo 10 y luego finaliza. Ok. La complejidad ciclomática, que es para calcular toda la cantidad de caminos posibles que puede llegar a tener el código, pues la podemos ver que es, en el total obtuvimos 19 aristas, menos la cantidad de nodos, recordando que tenemos que incluir el nodo de inicio y de fin, son un total de 15 nodos. Entonces 19 menos 15 son 4, más la constante que es 2, obtuvimos 6 caminos posibles. Y en la tabla pues los puede ver. Esta es la prueba del camino básico para la prueba de caja blanca. Ok. En la productividad pues la documentación que nos pidió calcular. Entonces en la productividad tenemos que es igual al total de líneas de código entre la cantidad de personas. Recordando que a esta cantidad de personas le hicimos un ajuste perdón, para la cantidad de personas que están trabajando en el sistema actualmente, o sea, nosotros en el proyecto, y somos 3 personas.
Entonces, tenemos que es el total de líneas de código entre 3 personas y tuvimos que son 1049 líneas de código por cada uno de nosotros. Luego, esta misma productividad, pero para los puntos de función. Entonces, es los puntos de función entre la cantidad de personas, que en este caso son 3, obtuvimos que son 52 puntos de función por cada uno de nosotros. Y pues para la documentación, que es para pues, la cantidad de páginas de documentación que nos corresponde a cada uno, pues en este caso no aplica porque no tenemos documentación, no tenemos manual de usuario y pues ninguna de las demás cosas incluye la documentación. Entonces no aplica para ninguno de los dos. Ok, las métricas. Aquí tuvimos como base el diagrama de clase. Pues aquí, de aquí en adelante se utiliza el diagrama de clase full. Entonces, para las primeras métricas, perdón, la primera métrica, que son la cantidad de métodos por clase y un método ponderado para una clase. Ok, tenemos que para la primera clase, que es ingreso, tenemos el método de registrar, perdón, de editar, de buscar y de imprimir. Entonces, tenemos que subdividir la complejidad de cada uno de estos métodos según nuestro criterio. Entonces, tuvimos que uno de esos métodos pues fácil y los otros 3 pues son intermedios. Y el método ponderado por clase, que es igual al número total de métodos, en este caso son 4 métodos. Y así sucesivamente va para el siguiente clase, que es producto. Y son el método de nuevo, editar, eliminar, inhabilitar, habilitar y buscar. 3 de estos métodos son fáciles y 3 de estos métodos pues son de complejidad intermedia. Y igualmente recordando de que el pues, método ponderado de clase es igual al número de métodos que tienen en la clase, pues en este caso son 6 métodos, 6 la métrica de método ponderado por clase. Ok, para la siguiente clase que es ventas, los métodos de registrar, editar, buscar e imprimir, el método ponderado por clase son 4 y uno de esos 4 métodos es fácil y los otros 3 intermedios. Para la clase de proveedor, tenemos que son, a ver, proveedor. Ahí está. Son 6 métodos ponderados por clase y 3 de ellos son fáciles y 3 de ellos son de complejidad intermedia. Okay. Para la clase de devolución de ventas, son 4 métodos, que es el método ponderado por clase. Uno de estos métodos es de complejidad fácil y los otros 3 de complejidad intermedia. Para la clase de empleados, son 8 métodos de ponderados por clase. 3 de ellos, no, 4, perdón, de ellos son de complejidad fácil y 4 de ellos son de complejidad intermedia. Y para la clase de clientes son 4 métodos ponderados por clase. Uno de ellos es de complejidad fácil y los otros 3 son de complejidad intermedia. Ok, para la métrica de profundidad del árbol de herencia, esta métrica es pues es la que mide la cantidad de herencia por clase que se llega a tener en el diagrama de clase, o bueno, en el sistema. En este caso, se representa a las clases con herencia con un 1 y con un 0, pues las que no tienen, o sea, las restantes. En este caso tenemos 3 clases que heredan y podemos ver en la gráfica que se eleva en la clase 2 y 3, que en este caso son producto y venta, se eleva hasta arriba y vemos que sobrepasa un poquito el 1, pues porque la gráfica así lo tira. O sea, porque son 2 métodos que están muy pegados, entonces se eleva un poco arriba del 1. Y así lo podemos ver también para la clase de empleado, que es la clase número 5.
Ok. Para la métrica de los números de hijos inmediatos en el árbol de herencia, esto es lo contrario a la métrica anterior. O sea, esto es a quienes les heredan las clases anteriores. Entonces, tenemos igualmente 3 clases a las que se les heredan y igualmente se representa con un 1 las que tienen herencia, pues, y con un 0 el restante. Y igualmente ahí lo podemos ver en las gráficas. Perdón. Para esta métrica, que pues es la cantidad de clases que tienen acoplamiento, es la cantidad de clases que dependen de otras. Entonces, tenemos en las tablas, puede ver que pues la tabla ingreso depende de 3 tablas, de 3 clases, perdón, de 3 clases más, que es la clase de proveedor, de producto y de empleado. Por lo tanto, tiene un CBO de 3. Luego en la clase de producto, pues no tiene ninguna dependencia, es una clase independiente. En la clase de venta, vemos que también tiene 3 dependencias, en este caso depende de la clase de producto, de empleado y de cliente. Entonces la cantidad es de 3. Luego viene la clase de proveedor, empleado y cliente, que estas 3 tienen un CBO de 0, por lo tanto son independientes. Y luego, por último, la clase de devolución de ventas. Esta tiene una dependencia que es la clase de ventas, entonces su CBO es de 1. Ahora, ¿cómo interpretamos esta métrica? Ok, recordemos que entre menor sea el CBO, significa que el programa tiene peor legibilidad, o sea, es menos legible. Pero sin embargo, lo recomendable es mantener un CBO tan bajo como sea posible. ¿Para qué? Para que así haya una mayor independencia entre cada clase y que estas se puedan reutilizar y mantener más fácilmente. Ok. Las métricas de R-Martin, que corresponden al acoplamiento aferente, acoplamiento eferente, la inestabilidad, el número de atracción de clases, el número total de clases pues, y el número de atracción de clases dentro del número total de clases. Ok, de primero vamos a calcular la inestabilidad, pero para esto necesitamos el acoplamiento aferente. ¿Qué significa acoplamiento aferente? Así en palabras sencillas es quién depende de ti, o sea, qué clases dependen de esta clase. Nos tenemos que centrar en una, así para verlo pues, de distintos puntos. Entonces, tres clases están que son dependientes. Tenemos la clase de producto, venta e ingreso. Y en el acoplamiento eferente es de quién dependemos. O sea, en este caso nos tenemos que poner del otro lado del acoplamiento aferente. Y en este caso tenemos que son 2 clases, que son la clase de proveedor y de empleado. Eh, para la inestabilidad tenemos que es el acoplamiento eferente entre el acoplamiento aferente más el acoplamiento aferente. O sea, la inestabilidad va a ser igual a CE entre CE más CA. Y tenemos que la inestabilidad es de 0.4. Ahora, ¿qué quiere decir este 0.4? Ahí lo podemos ver que dice, los valores de 0 tienen muchas dependencias entrantes y no salientes. Estos artefactos son más difíciles de modificar debido a la alta responsabilidad que tienen con el resto de artefactos que dependen de él. Por lo tanto, son más estables y lógicamente responsables e independientes. Entonces, esto es un poco más recomendado, pues tener una estabilidad baja. En este caso, pues tenemos que menor de 0.5, entonces está más cercano al 0 que el 1. Entonces, no está tan mal nosotros con esta métrica. Y pues el valor más cercano a 1 quiere decir todo lo contrario, porque tiene muchos dependientes salientes y no entrantes, y pues son dependientes. Entonces, son un poco más difíciles de llegar a modificar en esa parte. Luego la que sí. Ok, la abstracción. Ok, la abstracción, en este caso, no tenemos clases abstractas nosotros, ninguna clase abstracta. Eh, y si no tenemos clases abstractas, pues no tenemos
necesidad pues, de llegar a calcular esta métrica, porque pues este es para calcular el nivel de abstracción que llegan a tener pues, el programa en sí. Y pues nosotros no tenemos, entonces nuestra métrica final va a ser 0, porque al final tenemos que dividir el número de abstracción de clases entre el número total de clases. Y pues 0 entre 7, que es el número total de clases 7, nos va a dar 0. Entonces, ¿qué quiere llegar a decir el valor de 0? Pues que implica que el componente no tiene clases abstractas en absoluto, que era lo que les estaba comentando, para medir el nivel de abstracción de las clases. Ahora continuamos con el corte 3 de nuestro proyecto, que sería la gestión de riesgos. En la gestión de riesgos iniciamos con la gestión de las comunicaciones, donde en una tabla detallaremos la información de dicha comunicación que se va a realizar, el contenido que va a tener esta, el formato en que se va a realizar la información, el nivel de detalle, el responsable de comunicar esta información, el grupo receptor, o sea, el que va a recibir esta información, la metodología o tecnología en la que va a estar realizada esta información y la frecuencia de comunicación con la que se estaría realizando. Primero tenemos la iniciación del proyecto y su contenido será la gestión y organización sobre los datos y comunicación sobre la iniciación de este proyecto. Su formato será una carta del proyecto. El nivel de detalle será medio. El responsable de comunicar esta información será el coordinador de nuestro proyecto. El grupo receptor que va a recibir esta información serán los clientes interesados en nuestro software. La metodología o tecnología donde estará esta información será en un documento digital PDF y se enviará vía correo electrónico. Y la frecuencia de comunicación será solo de una vez. De segundo tenemos la planificación del proyecto, donde se detalla del producto el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, las comunicaciones, riesgos y requerimientos sobre el proyecto. El formato será un plan para este proyecto. Su nivel de detalle es muy alto. El responsable de comunicar será el coordinador del proyecto. El grupo receptor son los clientes interesados. La metodología o técnica será también un documento digital PDF vía correo electrónico. Y la frecuencia de comunicación de este será solo de una vez. Seguido tenemos el estado y la coordinación del proyecto, donde su contenido será gestión del valor ganado o la gestión del proyecto, el rendimiento de nuestro equipo de trabajo, pronóstico de tiempo y costo sobre este. Su formato será el acta de reuniones e informe de rendimiento. El nivel de detalle es alto. El responsable de comunicar también es el coordinador del proyecto. El grupo receptor son los clientes interesados. La metodología o tecnología donde estará la información será un documento digital y también puede ser impreso. La frecuencia de comunicación será 2 veces por mes. Ya de último tenemos el cierre del proyecto, donde su contenido son los datos y la comunicación sobre el cierre de nuestro proyecto. El formato será la finalización del proyecto. El nivel de detalle es medio. El responsable de comunicar siempre será el coordinador del proyecto. El grupo receptor, los clientes interesados y la metodología o tecnología será un documento digital PDF y se enviará vía correo electrónico. Y la frecuencia de comunicación es de una sola vez. En la distribución de la información pensamos que tanto los clientes que se van a comunicar con nosotros los desarrolladores de este proyecto, los medios que se utilizarán para la distribución de información serán tanto como informes, emails, grupos de WhatsApp y otros medios que nos ayuden
a la distribución de esta información. La información sobre el rendimiento, en ese apartado pondremos en marcha el análisis y la recopilación de los datos para que después esto nos ayuden a organizarnos con dicha información y mediante esta llevar a cabo nuestro trabajo, desempeño y avance del sistema a realizar en nuestro respectivo proyecto. Sobre la gestión con los interesados, estando al pendiente con la comunicación continua con los interesados para lograr la aceptación de la implementación de nuestro proyecto, resolver y aclarar todas las dudas sobre dicha implementación y dejar claro los requisitos del sistema que desean en las funcionalidades del software para que después no haya problemas con la implementación de los interesados en el proyecto. Ahora seguimos con la planeación de nuestros riesgos, iniciando con la identificación de estos, con una técnica conocida como la lista de comprobación de riesgos, que es un subconjunto de riesgos conocidos y predecibles por categorías o como sigue, iniciando con el tamaño del producto. El tamaño estimado del producto en el EDC o FP en la línea total de código es de 3149.4. El grado de seguridad en la estimación del tamaño es alto. El tamaño estimado del producto en número de programas, archivos y transacciones es de 30 MB. El tamaño de la base de datos creada o empleada por el producto tiene un peso de 35 KB. El número de usuarios en el producto serán 4. Uno es el gerente, otro el vendedor, otro el almacenero o encargado de inventario y otro el que se encarga de realizar todas las compras. Cantidad de software reutilizado. Bien, en la elaboración de este software no se ha necesitado reutilizar otro software. Seguimos con el impacto en el negocio. Efecto de este producto en los riesgos de la compañía. Bien, pues no esperamos que ocurran riesgos, sino que sea de gran ayuda en el aumento de los ingresos para la farmacia en la que se va a implementar o que se va a utilizar ahí. Los más interesados, sofisticación del usuario final. Bien, esperamos que los usuarios finales queden satisfechos con la sofisticación y la calidad de nuestro sistema. Limitaciones gubernamentales en la construcción del producto. Bien, en este proyecto no existe limitación gubernamental en la construcción. Características del cliente. Trabajos anteriores con él. Bien, en nuestro caso no hemos tenido trabajo con los clientes, ya que este sistema se piensa vender a farmacias que lo requieran. O sea, los que estén más interesados en nuestro producto, nosotros lo vamos a comercializar. ¿Está dispuesto el cliente a participar en las revisiones? No, porque en este caso el cliente solo probará el producto. ¿Entiende el cliente el proceso del software? Sí, el cliente que adquiera nuestro producto, si desea entender y conocer todo el proceso del software, entonces nosotros mismos nos vamos a encargar de capacitarlo o si no, elaborar un manual detalladamente con todos los procesos de forma entendible y clara. Definición del proceso. ¿Ha desarrollado su organización una descripción escrita del proceso del software a emplear en este proyecto? Bien, aún no se ha desarrollado, pero tenemos la idea de realizarlo. Se llevan a cabo regularmente revisiones técnicas formales de las especificaciones de requisitos, diseño y código. Sí, en esto estamos al tanto de las especificaciones como el código y estamos al tanto de estar revisando el código de vez en cuando. Entorno de desarrollo.
¿Dispondremos de una herramienta de gestión de proyectos de software? No, no disponemos de herramientas de gestión de software. ¿Hay herramientas de análisis y diseño disponibles? Sí, actualmente hay herramientas útiles para el análisis y diseño de software y también para la gestión de riesgos de esta. Proporciona las herramientas de análisis y diseño, métodos apropiados para construir productos. Pensamos que sí. Tecnología a construir. Es nueva para su organización la tecnología a construir. Para algunas farmacias será algo nuevo, para otras será algo similar a lo que antes usaba, pero esperamos que sea algo mejor, un sistema agradable en el cual puedan confiar. Demandan los requisitos del cliente la creación de nuevos algoritmos o tecnología de entrada o salida. No tenemos requisitos propuestos por clientes, sino que nosotros se los vamos a ir proponiendo, y si el cliente propone requisitos, también estamos dispuestos a incorporarlos a nuestro sistema, pero se le generará un costo adicional. El software interactúa con hardware nuevo o apropiado. No estamos muy seguros para responder esta pregunta todavía, pero la idea es que se adapte a cualquier tecnología o hardware. Tamaño y experiencia de la plantilla. ¿Disponemos de la mejor gente? Sí, pensamos que disponemos de la mejor gente para elaborar este proyecto. ¿Tiene el personal todos los conocimientos adecuados? Sí, los tiene. ¿Ha recibido el personal la formación adecuada? Supongo que sí. El análisis cualitativo de los riesgos lo presentamos mediante una tabla donde se presenta el riesgo, su prioridad, su probabilidad de ocurrencia, el impacto que va a tener este riesgo y la causa. Requerimientos incompletos o ambiguos tienen una prioridad muy alta, una probabilidad media, un impacto en el análisis. Y la causa sería: los requerimientos no se definieron de manera clara y completa. No se tiene muy claro lo que se quiere. Falta de acompañamiento de los usuarios en el levantamiento de requerimientos tiene una prioridad alta. Su probabilidad de que ocurra también es alta. Y el impacto es la planificación de diseño. ¿Por qué? Su causa es de que tal vez usuarios que no colaboran y también que no se complete con la definición de los requerimientos. Quedamos muy bajo en eso si no hay acompañamiento de los usuarios para levantar estos requerimientos. El retraso en las especificaciones de requerimientos. Su prioridad es media, una probabilidad baja de este, y tiene un impacto en el análisis. ¿A causa de qué? A causa de que en caso de hacer el software a un cliente específico, entonces esta sería tal vez por las reuniones con el cliente para el levantamiento se posponen y nunca se tiene una buena comunicación y se tarda más la realización y diseño y sobre todo el análisis del software. La incorporación continua de nuevos requerimientos tiene una prioridad media, probabilidad baja, y su impacto está en el rediseño del proyecto, a causa de que no se tiene claridad de lo que se desea. Faltan ideas. Modificación continua de requerimientos, una prioridad media, probabilidad media también, y un impacto en el rediseño del proyecto a causa de la deficiente definición de requerimientos al iniciar el proyecto. Todo tenía que quedar claro desde un inicio. Las modificaciones incorrectas de las especificaciones, una prioridad media, una probabilidad baja y un impacto en el análisis y rediseño del proyecto a causa tal vez de una actualización incorrecta de los requerimientos debido a ¿qué? A la ausencia
de un estudio detallado previo. Entendimiento errado de los requerimientos. Esto tiene una prioridad media, pero una probabilidad baja, y el impacto está en el análisis de llegar a ocurrir a causa de que tal vez el ingeniero de requerimientos entienda y documenta de manera equivocada las necesidades expuestas por el cliente, cosa que se tiene que quedar claro de cómo se debería realizar. Ahora tenemos que planificar la respuesta a los riesgos. Cada uno de los riesgos debe examinarse para determinar qué acción o respuesta se debe de tomar a estos riesgos, como por ejemplo evitando. ¿Cómo vamos a evitar? Tratando de eliminar la incertidumbre que se tiene siempre al estar realizando el proyecto, la incertidumbre de cómo se realizan algunas actividades. También mitigando el riesgo, reduciéndolo a un nivel aceptable para que no cause muchos riesgos ya sea durante el proceso o actividades futuras. Transferir el riesgo a un tercero también es una opción, y aceptar el riesgo reconociendo la existencia de riesgos residuales. También le vamos a dar seguimiento y controlar los riesgos. El seguir y controlar los riesgos de nuestro software se basa en actualizar el registro de riesgos conforme avanza el proyecto. Lo vamos a hacer identificando, analizando nuevos riesgos que pudiesen emerger, elaborando nuevas respuestas para tales riesgos. También se debe de dar seguimiento y control de riesgos para definición incompleta de alcances que se tengan. También para diseños defectuosos hay que mejorar estos diseños. Proyecto incompleto e indefinido, no hay que caer en eso, hay que definir bien de lo que esperamos el resultado, un buen resultado para que sea un buen software. Errores y omisiones, las deficiencias en las especificaciones y sobre todo errores de programación. También realizamos una lluvia de ideas sobre los riesgos que pueden estar asociados a nuestro software, con las siguientes preguntas. ¿Qué riesgos pueden causar que el software salga mal? Los riesgos que puedan causar que el software salga mal son tal vez las especificaciones incompletas, falta todavía de especificaciones, sistemas incompatibles con los requisitos del sistema de cada máquina, una mala conexión con la base de datos, tal vez por versiones antiguas o tal vez muy modernas. También que se sature con mucha facilidad, eso podría ser un riesgo que tenemos que evitar. Interacción pobre con el usuario, debe haber interactividad de tal forma que el usuario se sienta cómodo, hay que evitar ese riesgo. Sistema difícil de entender su funcionamiento, hay que evitar ese riesgo tratando de que el sistema sea lo más fácil de entender posible. ¿Cómo se verán afectados la planificación y el éxito global del proyecto por los cambios en los requerimientos del cliente, tecnologías de desarrollo y demás entidades conectadas al proyecto? Cuando un proyecto está bien organizado y sobre todo bien estructurado y detalladamente, no se ve afectado su planificación y éxito global. Sin embargo, la respuesta de nuestros clientes que quieran cambiar algunos requisitos, entonces vamos a tener que adjuntar más requerimientos a lo ya realizado y remodelar el sistema para que el cliente esté satisfecho, y por lo cual se nos acumulará un poco más de trabajo, entonces, y al cliente le saldrá más caro el software al implementar esto porque hay más trabajo que hacer, entonces le saldrá más caro. Riesgo asociado al software según la teoría de Hall, basado en 4 factores críticos de éxito. Son las personas, quejas por parte de nuestros clientes, que es muy común a la hora de ya haber terminado el software.
La mala comunicación también es un factor de riesgo que se relaciona a nuestro software. Los usuarios a utilizar el software no estén capacitados para manejarlo, eso es un problema que hay que tratarlo. Los clientes se retracten y no adquieran nuestro software, esto es una mala señal, por lo cual también habría que tener una buena comunicación con el cliente o los clientes interesados. Sobre los procesos está la dificultad en la realización del proyecto, se podría ser un riesgo, el proceso no cumpla con los objetivos planteados según nuestros clientes, que los procesos se expongan a diversos riesgos difíciles de controlar. En la infraestructura, que el sistema no se adapte a las operaciones de la entidad. Esto es un problema grave que podría salir en nuestro software. El producto final no sea el del agrado de los usuarios. Como decíamos anteriormente, tienen que ser un software de calidad y fácil de usar, sobre todo. También que la arquitectura del software sea compleja. Implementación. En la implementación tenemos tal vez que los recursos tecnológicos sean inadaptables a nuestro software, o un mal soporte a las máquinas en los que se va a instalar el sistema. Y también sobre la implementación está el precio muy elevado que tal vez no les guste a los clientes. Seguimos con la evaluación del riesgo global del proyecto. En esta evaluación se responderá una serie de preguntas y la primera es: ¿los clientes estuvieron completamente involucrados en la definición de los requisitos? No, nosotros no tenemos un cliente en específico, sino que comercializamos nuestro sistema para toda aquella farmacia que esté dispuesta a comprarlo y utilizarlo. Sin embargo, contamos con la opinión de clientes potenciales. ¿Los usuarios finales tienen las expectativas realistas? Esperamos que nuestros futuros clientes se sientan satisfechos empleando nuestro sistema. El ámbito del proyecto es estable. El ámbito de nuestro proyecto es estable si el cliente está totalmente satisfecho con nuestro producto, pero si no lo está, entonces se le pueden hacer modificaciones solo que con un mayor costo. El equipo de ingeniería de software tiene la mezcla correcta de habilidades. Sí las tiene. Los requisitos del proyecto son estables. Si el cliente requiere que se añadan requisitos al sistema, se le incorporará. Se realizó también el análisis de componentes y controladores, donde la categoría va del catastrófico, crítico, marginal y despreciable, siendo el catastrófico el nivel más alto de la categoría y el despreciable el más bajo. Los componentes son el desempeño, el soporte y costo de calendarización, que será el impacto que tendrá el controlador en cada componente. Y cada línea, como miramos ahí, de cada categoría 1 y 2, la 1 son las posibles consecuencias de errores o defectos del software no detectado, y la línea 2 es las posibles consecuencias si el resultado deseado no se consigue. Bien, en el catastrófico tenemos desempeño y soporte. Todos los requisitos que se emplearon en el sistema no fueron lo suficientemente adecuados y requeridos para implementar nuestro sistema de facturación e inventario. Esto, el desempeño tiene una falta de reducción, una falta de rendimiento en la funcionalidad del producto, y al soporte, que el sistema no se adapte a sus requerimientos. En el costo y calendarización que se generen pérdidas al no implementar el sistema en la organización. Esto en los costos podría ser que ocurra un recorte significativo y nuestros presupuestos
se vean accedido considerablemente más a lo que ya teníamos planeado el presupuesto. En la calendarización, un largo tiempo en dependencia de la resistencia de las farmacias de implementarlo. Y en el nivel crítico, en desempeño y soporte, la falta del personal y experiencia para manejar el sistema y dar soporte a cuestiones propias de este para su misma eficiencia. El desempeño tiene una reducción de soporte técnico del sistema. El soporte, retrasos al encontrar y corregir ya sean errores y aspectos del sistema que provocan retraso en las modificaciones. En el costo de calendarización se tendría que invertir en un técnico para el soporte, ya sea a corto o a mediano plazo, porque si lo alargamos más no nos serviría. Entonces, y eso para controlar los malos resultados en los retrasos operativos. En el costo se aumentan los gastos en el mantenimiento, causando así un exceso de presupuesto. En la calendarización se tendría que capacitar al personal para reducir costos, para no tener retrasos en la fecha de entrega. En la categoría marginal al desempeño y soporte, la mala coordinación del equipo para los requerimientos de un sistema sea capaz de satisfacer las necesidades del nicho de mercado en la que estamos haciendo nuestro respectivo proyecto, que es para farmacia. En el desempeño se reduce el rendimiento por parte de nuestro equipo de trabajo. En el soporte se facilita la coordinación del trabajo de equipo para la realización óptima del proyecto. El costo de calendarización, el tiempo de realización reducido, pero con un buen desempeño en el trabajo. Esa es la idea que se tiene para evitar ese riesgo. En el costo, los recursos financieros tienen que ser suficientes. En la calendarización, una organización efectiva para las labores operativas. Y por último tenemos la categoría despreciable, que en el desempeño y soporte hay un alto grado de movilidad, pues existe buen margen de errores cuando un nuevo empleado no conoce bien las funciones del sistema. Y en el desempeño, ciertos retrasos, reducción en el rendimiento laboral si no se conoce bien el sistema. Para el soporte no influye de una manera que altere la estructura de dicho sistema. En el costo de calendarización, mayor inversión de tiempo para poner al tanto de la relación de todas las tareas involucradas dentro del entorno del sistema. En el costo, mucho tiempo invertido generan costo, pero es algo que vale la pena hacer. Calendarización, la fecha de entrega es fácilmente alcanzable, ya es menos la categoría. En la tabla de riesgos se tiene el riesgo, su categoría, su probabilidad y el impacto, que va del 1 a la 4, al igual que como en la tabla de componentes y controladores, que iba del nivel catastrófico al despreciable. Estos son los 4 niveles de impacto que se estarán viendo en esa tabla. Riesgo: planificación demasiado optimista, con una probabilidad del 50% y un impacto 2. La estimación del proyecto puede ser significativamente baja, una probabilidad de 25% y un impacto 3. Mayor número de usuarios de los previstos, probabilidad de un 15% y un impacto de 2. Menos reutilización de la prevista, un 35% de probabilidad y un impacto de 3. Añadir un requisito para la actualización desde el mainframe, una probabilidad del 50% y un impacto 2. Añadir nuevas características desde marketing sin conocer las características específicas tiene una probabilidad del 30%, pero un impacto solamente de 1. La interfaz del subsistema de gráficos es inestable.
una probabilidad del 25% y un impacto 2. El diseño inadecuado, o sea, hay que volver a rediseñar, a diseñar, entonces tiene una probabilidad del 35% y un impacto de 1. El recurso no disponible en su momento, un impacto 3, con la probabilidad del 55%. Los usuarios finales se resisten al sistema. Esto tiene una probabilidad del 30% y un impacto 2. Informe de estado a nivel de directiva, necesitan más tiempo de lo previsto. Probabilidad del 45%, impacto 2. Límite de entrega muy ajustado, una probabilidad del 50%, un impacto 2. Pérdidas de fondo, probabilidad solo del 10%, impacto 3. Cliente cambiará requisitos, una probabilidad del 25%, un impacto 2. Tecnología no satisfará expectativas, una probabilidad del 10% y un impacto 3. Falta de entrenamiento en las herramientas, una probabilidad del 30% y 2 de impacto. Personal inexperto, una probabilidad del 15%, impacto 1. Y la elevada movilidad del personal tiene una probabilidad del 60% de que están cambiando y un impacto 2. Todos estos riesgos fueron analizados, sus probabilidades y su impacto que deben tener también fueron analizados. También tenemos las exposiciones al riesgo y sus correspondientes influencias al riesgo. En la tabla está detallado el riesgo, la probabilidad de pérdida, la magnitud de esa pérdida y la exposición al riesgo que va a tener. Tomamos el diseño inadecuado con 15% de probabilidad, magnitud de la pérdida 15, por lo tanto va a tener una exposición al riesgo del 2.25. Y en el caso de añadir un requisito para la actualización de un mainframe, tiene una probabilidad del 5% y una magnitud de pérdida de 20, por lo cual su exposición al riesgo solamente es de 1. Muy bien, profesor. Continuamos, ¿verdad?, exponiendo lo que es la gestión de la calidad del software, que es el corte número 4. Primero vamos a hablar acerca de las características que según nuestro criterio le confieren calidad al sistema. A primera instancia tenemos que el sistema valida los privilegios de los usuarios que acceden al mismo para permitir el acceso a los módulos que tienen permitidos según su rol en la organización. Esto es muy importante porque esto hace que el software tenga integridad en los datos y asegure que no va a haber ningún dato o ninguna persona, ¿verdad? Mejor dicho, que no se quiera tener en el sistema y que vaya a registrar o vaya a quitar información del mismo eh, sin el consentimiento del administrador. Punto número 2, el sistema valida que la información que se ingresa de los clientes, proveedores, usuarios sea correcta. 3, valida el registro de dos tipos de clientes, tales como clientes naturales y clientes jurídicos. Esto lo logramos mediante algo que vamos a explicar más adelante, ¿verdad? Cómo funciona lo de los clientes jurídicos y los clientes naturales. Número 4, garantiza la modificación del estado de productos, proveedores, empleados y usuarios, pero verifica la decisión del cliente a través de mensajes de confirmación. Esto es muy importante porque no realiza simplemente las ejecuciones de los métodos al presionar un botón, sino que siempre hay un aviso de confirmación hacia el usuario para ver si está seguro de eliminar un registro, por ejemplo, o de actualizar uno, ¿verdad? También garantiza la eliminación de proveedores, empleados, clientes y usuarios, pero verifica, ¿verdad? Como decía, la decisión. Además, procura mantener la integridad en la base de datos, impidiendo que un empleado al que se le asignó un usuario sea eliminado del sistema hasta que elimine el usuario
y así con cada proceso que depende de la información de otro. Esto es a lo que nosotros llamamos proteger eh, la integridad y la dependencia que existe entre tablas, ¿verdad? Y también tenemos que garantizar las relaciones de uno a uno definidas en las bases de datos, donde un empleado puede tener únicamente un usuario, lo cual se logra al momento de crear un nuevo usuario. Solo se le puede asignar un empleado que no tenga un usuario en el sistema. Todos estos, ¿verdad? Son cualidades o características que nosotros creemos que le confieren calidad debido a que estaban eh, plasmadas en lo que eran los requisitos funcionales. Ahora hablaremos de las características que concuerdan con esos requisitos. La primera dice que es la característica con el requisito de seguridad. La primera característica concuerda con el requisito de seguridad del software al garantizar la asignación de un usuario a los empleados que pueden manipular el software definidos por el usuario administrador. Esto es muy importante porque aunque se registren muchos empleados, no todos van a tener acceso al sistema, sino solo aquellos que tengan un usuario. Y obviamente por el tipo de rol o privilegio que se le asigne. Tenemos que también al ingresar clientes al sistema, se validó el ingreso de todos los datos para evitar errores en la información, garantizando la integridad de los datos. Tenemos también que el sistema permite gestionar a los usuarios, empleados, clientes, productos y las transacciones de ingreso de productos a inventario y la venta de productos a clientes de la manera que fue expresado en los requerimientos de software, permitiendo ingresar, modificar, eliminar, entre otras opciones, estos catálogos o módulos. Bueno, ahora vamos a la parte del aseguramiento del software. En esta parte hay muchos modelos que se pueden usar. Nosotros tomamos, ¿verdad? Varios criterios del modelo de McCall para basar el aseguramiento de la calidad del software. Como equipo de trabajo centramos el desarrollo del software buscando el cumplimiento de las siguientes normas y estándares. El número 1 es la funcionalidad. Nuestro sistema es funcional. ¿Por qué? Porque cumple con los requerimientos de los potenciales clientes o usuarios finales. Es idóneo. El sistema es idóneo para el mercado farmacéutico, ya que garantiza un control en los productos que son ofertados en este rubro, al ofrecer aviso de productos vencidos o pronto a vencer, aviso de productos con poco inventario o productos agotados. También, ¿verdad? Tenemos lo que es la norma de la seguridad o el elemento de seguridad. En los requerimientos del software se detalló que el sistema debería validar el acceso al sistema de los usuarios que estén registrados y estén habilitados, además de que el acceso a los diversos módulos fuera en dependencia de los roles asignados. También tenemos lo que es la usabilidad. El C-Pharma fue desarrollado con interfaces estéticamente atractivas para el usuario final, pero sencillas de manejar por el mismo. Esto hace que el usuario pueda aprender fácilmente a usar el software en un lapso de tiempo relativamente corto, aproximadamente 30 minutos. Esto sin hacer tal vez capacitación previa, porque eso ya llevaría más tiempo. Pero en 30 minutos es un promedio para que el usuario final pueda familiarizarse con el software. En el caso de la verificación y la validación, en esta fase de desarrollo e implementación se tomó en cuenta los requerimientos funcionales del potencial usuario final, pero no fue hasta la fase de pruebas que logramos verificar la correcta validación del sistema. Esto nos permitió realizar correcciones significativas. De acuerdo con las pruebas de software, en la validación del sistema, implementamos pruebas de caja negra y caja blanca, ¿verdad?, para el código, para reconocer si las salidas de datos eran correctas y restringir la entrada de los mismos para un correcto resguardo de la información, garantizando la integridad y seguridad
de los datos en la base de datos. Por esta razón, consideramos que el software fue construido correctamente, pues aprobó las fases de prueba de caja negra y caja blanca para la validación y corrección de errores de lógica. Los elementos de Square que son aplicables a nuestro software, entre ellos dice que, ¿verdad?, el modelo de características de calidad de Square se subdivide en dos vistas. Están primero los que son las características de la calidad en uso y están las que son las características en la calidad del producto. Consideramos que a nuestro software se le podría aplicar los siguientes elementos de la calidad de uso. El primero es la satisfacción. Hablamos de satisfacción porque nuestro software cumple, ¿verdad?, con requisitos funcionales. Estos son requisitos implementados, ¿verdad?, por los usuarios potenciales, finales, satisfaciendo las necesidades del cliente y dando respuesta a las mismas, brindándole confianza en que su información y trabajo será administrado de una forma segura. Pero en la seguridad también vamos a profundizar en un momento. Y ese también es el segunda característica que tenemos, que es la seguridad. Creemos que esta es una característica aplicable a nuestro software del modelo Square. Pharma ofrece seguridad a los usuarios, pues su uso, ¿verdad?, no pone en peligro la vida ni la salud de ningún usuario y garantiza la integridad de los datos. Además, ¿verdad?, que al ser un software y nos basamos solo en eso, no en hardware, ¿verdad?, es amigable con el medio ambiente y no representa ningún peligro. En el caso de los elementos de la calidad del producto, tenemos que la funcionalidad es apropiada. ¿Por qué? Porque el sistema funciona bajo las condiciones requeridas, cumpliendo con la correcta y apropiada ejecución de las transacciones solicitadas por el usuario, lo que es la venta, ¿verdad?, la administración de los productos en stock, que es lo más relevante, ¿verdad?, para un sistema de venta y más cuando es para una farmacia. Tenemos también la fiabilidad. Pharma provee el respaldo de la información y la restauración de la misma, lo que hace que el sistema sea fiable en condiciones de fallos inesperados, interrupción de la red, etc. Esto trae confianza al usuario, pues hay garantía de recuperar la información y poder restaurarla. Tenemos también el elemento de usabilidad. El sistema es fácil de aprender y de operar para el usuario. Está protegido contra errores de usuario, pues en la fase de validación y verificación se restringió el ingreso de algunos posibles datos erróneos. Todo esto lo logramos a través de posibles usuarios o usuarios potenciales finales, ¿verdad? Ellos probaron productos, ciertas personas que trabajan en el área farmacéutica y comprobaron, ¿verdad?, que era funcional y usable. En el caso de la portabilidad, Pharma es adaptable a sistemas Linux y Windows debido a que Java se ejecuta en dicho sistema. Sin embargo, su desarrollo fue pensado para sistemas de Windows y la instalación es fácil, ¿verdad? No lleva una instalación muy complicada, pues solo se necesita instalar lo que es, en este caso, al crear nosotros un ejecutable, no tenemos que instalar, por ejemplo, NextBeam, sino solamente el gestor de base de datos, ¿verdad? Y un servidor SAN que nos va a permitir conectarnos a la misma, pero ya no habría necesidad de instalar un IDE de desarrollo, porque va a trabajar a través de un ejecutable, lo cual va a ser portable a nuestro software. Ok. Siempre en el corte 4, pues, está lo del Computing Cloud, que es, pues, la computación en la nube, y cómo la implementaríamos nosotros en nuestro sistema. Ok.
La forma en cómo nosotros lo trabajaríamos es a través de web service o APIs para consumirlas dentro de nuestro sistema, pues. O sea, no meramente vamos a tener nuestro sistema en la nube, sino vamos a utilizar recursos del Computing Cloud que están en la nube para usarlos dentro de nuestro sistema que va a estar instalado en el escritorio del cliente. Entonces, vamos a consumir esas APIs y esos web services pues, para que funcionen en conjunto con el sistema, que en este caso el sistema es como el esqueleto, por así decirlo, y el esqueleto va a estar físico en una máquina física, en el negocio físico. Ok. Eh, ¿Qué herramientas pues, podemos usar? Pues hay distintas, ahí está la de Amazon, está la de Amazon Web Service, que se llama, está la de Microsoft Azure y está Google Cloud Platform, que en este caso nosotros pues nos vamos con Google Cloud Platform porque pues es un poco, bueno, más que todo es por gustos personales, nosotros cómo trabajarlo. Pues. Y en cómo presupuestaríamos esto, que porque esto incurre a un costo pues extra y que, bueno, no extra, que siempre se incluiría dentro de los costos del sistema. Entonces, ¿cómo nosotros presupuestamos esto? Pues cada uno de estos servicios de Computing Cloud tienen calculadoras que nos ayudan a hacer pues, la vida mucho más fácil. Hay para distintos tamaños de paquetes de servicios de computación en la nube. Y pues nosotros realmente nos vamos por uno básico, pues porque es un sistema algo pequeño que actualmente, pues, o sea, y en un momento llegue a salir al mercado, no va a ser como que acogido por una gran parte del mercado, sino es todo lleva un proceso y todo es ir creciendo poco a poco y en medida se vaya creciendo ese poco a poco, se tiene que pues ir aumentando pues las prestaciones del plan de servicio de Computing Cloud. Y en este caso nosotros tuvimos que son un estimado del costo por mes de unos $30, como lo puede ver en la tabla ahí, que esa tabla la sacamos pues de la calculadora de costo de Google. Entonces, son $30 que tenemos que tener en cuenta en los costos, pues en la parte del COCOMO, que la tenemos que tener en cuenta para pues darle un precio final al software. Bueno, profesor, esto ha sido todo, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Eh, Esperamos, ¿verdad?, que la exposición virtual haya sido de su agrado y que haya quedado claro, ¿verdad?, en lo que se trata nuestro software. Vamos a adjuntamos, ¿verdad?, todos los eh, cortes y el documento final también y las tablas en Excel y todo lo referente a lo que usamos, ¿verdad?, en este proyecto. Y agradecemos por su atención y muchas gracias.